Alfredo, ábranos pues. Ah, es que tenemos visita. Entren pues muchachas, siéntense de una vez. Y digan qué cuento nuevo me las hizo aparecer. Historia para contarles. No nos falta, yo lo sé. Pero arranque usted, Alfredito, mientras sirven el café. Precisamente anoche me estuve recordando del tiempo de la monarquía allá en Roma. Estaban ustedes muy pipiolitas cuando eso. Cuando se mezclaron las Sabinas con los romanos, que esas mujeres se pegaron que enamoradas de esos muchachos, decían estos guerreros sí están muy lindos, están muy guapos, y esas mujeres enamoradas. ¿Y qué pasó? Que esas muchachas empezaron a caer en embarazo y ese pueblo se empezó a llenar de muchachos, Dios mío bendito, de una manera impresionante, de tal manera que ese pueblo se fortaleció tremendamente. Y como a Rómulo no le importaba que llegara gente de todo lado, con tal de que sirviera para la guerra, él recibía al que fuera. Y eso se fue llenando de gente, Dios mío, y ese pueblo se fortaleció de una manera impresionante. Tanto es así que cuando vinieron a rescatar las Sabinas, no, estas mujeres dijeron, no, no, pues no volvemos, no, 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 ¿cómo vamos a cambiar estos guerreros como están de bonitos por esos muchachos flacuchentos de allá? No, 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 no. Y no quisieron volverse, se quedaron allá en Roma. Y es que Rómulo era tremendo guerrero. Él se hacía llamar el hijo de Marte, el dios de la guerra. Recuerdo que mató a su propio hermano para quedarse con todo. Y eso hizo que Roma creciera tremendamente y le funcionó. Y le funcionó porque como las Sabinas llenaron ese pueblo de muchachos, eso fue rapidito que la población se aumentó, eso se fortaleció y empezaron a llegar gente de otros lados, personas de baja calaña, de baja reputación, que habían sido perseguidos por la justicia, y Rómulo les decía, venga para acá que usted me sirve. Llega otro malandro, venga para acá que usted me sirve. Y así fortaleció su ejército. Él recibía al que fuera con tal de que sirviera para la guerra. Y después hicieron allá en el Monte Palatino, hicieron la primera ciudad. Yo recuerdo muy bien que eso llevaron adobe, madera, llevaron hasta guadua para construir esa ciudad. Y eso fue tremendo porque Roma conquistó varios territorios, después se fue expandiendo y conquistó Aventino, Campidolio, Quirinal, Palatino, allá Vivimal, esa tierra tan bonita que era una tierra plana, Esquelino, oh, eso era una hermosura todo ese territorio. Y hasta Celio, recuerdo que hasta Celio llegaron ellos. Eso hoy en día lo llaman las Siete Colinas. Construyeron una ciudad allá en el Monte Palatino. Y no solamente eso, sino que también organizaron las clases sociales, los senadores, los nobilitas, los plebeyos, los libertos, los esclavos. Yo recuerdo que Rómulo también inició el Senado, porque el hombre también le gustaban las leyes. Inició el Senado allá en Roma, y allá no llegaba cualquiera. Eso era solo para los patricios, para los extranjeros, nada. Para la gente de arriba. Los de arriba eran los que tenían derecho a estar en el poder. Yo me recuerdo también de todos los reyes que tuvo la monarquía. Ahí estaba Rómulo, después tuvo Numa Pompilio, después le siguió Tulio Stilio y Anclio Marcio. Estos primeros cuatro, estos eran sabinos y latinos. Yo lo que recuerdo también mucho de ellos es que les gustaba mucho la rumba. Estos benditos los fines de semana rumbeaban tremendamente. Después de ellos ya vinieron los etruscos, que fueron Lucio Tarquinio, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Estos últimos tres les gustaba mucho, era el aguardiente antioqueño. Qué berracos para tomar guaro. Que nos traigan más tinto, que esto apenas está empezando. Y sí, muchachos, ¿cómo olvidar a Tarquiño? Sí, el último rey que mencionó Alfredo. Tarquiño el Soberbio. Ese tipo sí era malo, malo pero con ganas. Y para acabar de ajustar, ese hijo que tuvo era peor. Acuérdense que ese muchacho fue el que violó a Lucrecia, la esposa de Tarquiño. Y así fue que el pueblo se alborotó y sacaron a Tarquiño como Pepa de Guama. Y la gente estaban bravos, que ya no querían saber de reyes, no querían saber nada. Pero fue así que se originó la República, en el año 509 a.C. En ese tiempo hubo muchos cambios políticos. Y después de tanta pelea, la gente se organizó y hasta montaron un gobierno parecido al de hoy. Y Roma se volvió poderosa.
pero ¿te acordás, Amalia, que Tarquiño era como las cucarachas? Uno con ellas para afuera y ellas para adentro. Ese tipo se alió con los etruscos y después volvió dizque a tomarse el poder, que porque a él de ahí no lo sacaba pero nadie, que él no se dejaba sacar así tan fácil. Sí, Valentina, pero les fue como a los perros en misa, porque los romanos salieron y no se dejaron, y volvieron a salir victoriosos. Roma seguía adelante y montó el Senado, y el Senado ya pudo elegir los cónsules. Ellos decían que dizque el poder tenía que estar en dos cónsules, que uno solo era muy peligroso, que se podía volver así como un dictador, así como Maduro, y ellos le tenían mucho miedo a eso. Y en ese gobierno había también una representación del pueblo que participaba, pero la gente no estaba muy contenta con eso de las clases sociales. Eso que los plebeyos, que los esclavos, no, 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 no. La gente estaba inconforme. Entonces, ¿saben qué hicieron? Una revuelta. Y es que verdaderamente los patricios eran los únicos que veían bueno. Ellos eran todos los que tenían los derechos y tenían todos los privilegios. Entonces hubo un alboroto ahí. Y tuvieron que cambiar todas las leyes. Hasta en el Senado los tuvieron que meter. Sí, Valentina, es que eso de las clases sociales, yo me recuerdo mucho de los plebeyos. Que escucho esa canción y que mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. Yo me recuerdo de ellos, que pobrecitos, a ellos les tocó sufrir mucho. Todo esto trajo grandes cambios. Nació el derecho romano, se dictaron leyes a favor de las clases bajas, hubo una representación en el Senado y hasta hubo disque cónsules de la plebe. ¿Quién se iba a imaginar eso? Todo esto fue muy positivo para la gente pobre. Crearon el estipendio, que era para ayudar a los campesinos cuando las cosechas no les funcionaban. Entonces ya les daban mercadito y hasta conocí la plata en esa época. Esa fue la primera vez que yo conocí eso por allá. Si vieras, Amalia, por Dios, y mi hija, eso no eran como los billetes de 50.000 o 100.000 de hoy en día. Eso eran unas moneditas pequeñitas. Pero así fue que yo conocí la plata. Pero después, vinieron los galos, saquearon y acabaron con todo. Yo me salvé porque esa tarde estaba donde mi tía. Pero los romanos eran insistentes y se volvieron a levantar otra vez. Pero ya fue con más poder, porque de aquí en adelante ya no los iba a vencer era a nadie. Se levantaron con toda y adivina qué, se apoderaron de la península itálica. Muchachos, yo les quiero aquí contar. ¿Cómo les parece que una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano y uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad? Y sin duda alguna, el primero de Occidente y base del derecho actual. Oíste pues, Alfredo, esas tablas sí fue que les quedaron muy bien hechas. Es que pensaron fue en todo, porque del derecho de esa época es que tomamos mucho del derecho actual. Oiga, pues Alfredo, Amalia y Valentina, vengan pues para acá, que yo les quiero recordar unas palabras muy importantes que decía Solón. Solón decía que las leyes son semejantes a las telas de araña, porque detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso. Sí, muchachos y muchachas, eso decía Solón de Atenas, legislador griego. Oíste pues, Amalia, ¿cómo te parece? Es que viéndolo bien, esa estructura de la ley establecida en las 12 tablas, siempre es que quedó muy completa. Y es que pensaron en todo. Tiene el contenido y la estructura del proceso civil, de la familia y sucesiones, negocios jurídicos y situaciones jurídicas reales. Además, proceso criminal. Es que fue muy completo. ¿Cómo les parece, pues, muchachos, el incendio tan horrible que sucedió allá en el templo de Saturno? Y precisamente ahí en ese incendio fue que se perdió el texto de las 12 tablas. Pero eso sí, se ha oído hablar mucho a través de la historia por testigos y juristas acerca de estas leyes. Rosario, ¿qué? ¿Otro tintico o qué? Claro, mi hija, pero con pancito y quesito, porque esto apenas se está poniendo bueno. No me acuerdo de Pompeyo, de Julio, de Craso. Estas tres bellezas fueron las que armaron un triunvirato. ¿Cómo no le iban a hacer si es que vea?
Pompeyo ya se había vuelto famoso. Ese tipo combatía a todos los bandidos que pasaban por el Mediterráneo, todos los sujetos de Asia Menor. También los combatían. Entonces estos tres se pusieron de acuerdo, armaron el triunvirato y eso se conoce como un gobierno de tres, mija. Y Roma creció de tal manera que, vea, las expansiones de ellos llegaron hasta el Mediterráneo. Ellos tenían tantas riquezas, pero es que, vea, siempre pasa lo mismo. Ellos distribuyeron esas riquezas entre el pueblo y la gente, pero como todo pasa, siempre hay una mala distribución y no le atinaron a esto. Entonces la gente aquí se rebotó, hubieron guerras civiles y no, ya no pudieron contener tanta gente. Es que, María, tanta gente, tanta riqueza, muy difícil de controlar. Entonces esto trajo, no, en el siglo primero, esto trajo una inestabilidad terrible. Sí, Amalia, era un gobierno de tres y lo armaron entre ellos ahí calladitos, en secreto, nadie sabía. Estos vergajos ahí bajo cuerda lo habían organizado. Pero lo que yo siempre he dicho, lo que se hace por en lo oculto siempre termina mal. Cuando César ganó la guerra, le dieron todos los poderes y ya no le importaron los amigos. Craso murió por allá olvidado por Julio en la batalla de Carrhae. Pompeyo lo asesinaron los esbirros del faraón de Egipto que trabajaban para Julio. Eso fue en el año 48 antes de Cristo. ¿Verdad, muchachos? Y no es por hablarles mentira ni paja, pues, pero yo me acuerdo como si fuera hoy. Mija, es que yo siempre he dicho una cosa, el que mucho abarca, poco aprieta. Y ellos estaban llenos de tantas cosas, de tanta tierra, de tanta riqueza, que no fueron capaces de controlarlo. Y además, pues como le había dicho, era un gobierno de tres. Entonces, no, tanta gente mandando, eso se vuelve un flequero muy horrible. A la larga nadie manda, todos quieren mandar. Sí, la gente quería mucho a Julio. Es que vea, Julio era una berraquera. Él había ganado varias batallas, pero es que Julio era muy querido, muy sencillo. Vea, Rosario, le cuento que hasta él iba a mi casa y yo le daba mazamorra con bocadillo, para que vea cómo era de querido y de sencillo. Y en las últimas, Julia se quedó con todo el poder y también la embarraron, porque es que no, si le entregan todo el poder a una misma persona, él ya no quería bajarlo, ya no quería entregarlo, él quería seguir mandando. Y Julio César murió asesinado en el propio Senado. ¿Quién iba a creer eso? 23 puñaladas le metieron sus propios amigos del Senado. 23 puñaladas, eso salió por la Chiva, por el Cubo, por todos los periódicos. Bueno, Rosarito, vos que estuviste tanto tiempo allá en Roma y te acordás del imperio, contanos un poquito cómo fue esa época. Sí, Alfredito, fueron tiempos muy hermosos, tiempos de la infancia y la juventud. Ah, pues Alfredito, no se me venga aquí a asustar. Yo solamente le voy a mencionar a los más importantes emperadores romanos, que son ellos los siguientes: Octavio Augusto, Nerva, Trajano, Marco Aurelio, Máximo el Tracio, Diocleciano, Constantino el Grande, Teodosio, Tiberio, Calígula, Claudio, Tulio Stilio, Ancomarcio, Tarquinio Prisco, Tarquino el Soberbio, Constancio III, Petronio Máximo, Livio Severo, Olibrio y Julio Nepote. Ellos son los más importantes del Imperio Romano. Rosario, es que en total fueron 91 emperadores hasta el año 476 cuando se termina el imperio. Pero de todas maneras hubo eventos muy importantes, hubo guerras, hubo persecución contra el cristianismo. Eso se acaba en el año 312 cuando Constantino decide hacer como una alianza y organizarlos. Y ahí hizo una mezcla del cristianismo y para le gustó a todos, a los griegos, a los romanos. Entonces unificó todo. Pues un acontecimiento importante fueron las batallas de la antigua Roma.
Hubo muchas batallas que llevaron a cabo, tanto con otros pueblos para poder expandir el territorio de Roma, como enfrentamientos también civiles entre hombres que deseaban el poder o entre clases sociales. Probablemente una de las más interesantes es la que enfrentó a Octavio y a Antonio, los dos miembros del segundo triunvirato. Octavio estaba emparentando con César y tras su muerte sus intenciones eran muy claras, eran asumir el poder, aunque este no era el único, porque es que Antonio, antiguo amigo de César, también pretendía lo mismo. En estos momentos no se produjo ningún enfrentamiento, porque es que estos dos decidieron repartirse las tierras. Además también se las repartieron entre ellos dos, y Lépido, jefe del ejército de las Galias. Así se formó el segundo triunvirato. Octavio se terminó quedando con Occidente, Antonio con Oriente y Lépido con África. Hechos históricos de la Roma de Lépido. Este Lépido decidió entregar sus posesiones a Octavio, y mientras que éste se tomaba el poder, Antonio conoció a Cleopatra. Cuando se dio cuenta del poder que tenía entonces Octavio, decidió crear un ejército para enfrentarse a él, y al ver que no podía vencerlo, los amantes tomaron la decisión que todos conocemos actualmente. Para terminar, debo de mencionar, entre los acontecimientos importantes de Roma, la caída del Imperio Romano de Occidente y el fin del imperio que estaba en Oriente 1000 años después. Los godos además empezaron a ser un problema pero bien importante para el imperio. Seguramente uno de los momentos clave durante el periodo final del Gran Imperio fue el saqueo de Roma en el año 410, pues los bárbaros asaltaron la ciudad. Durante 3 días sembraron el caos en la ciudad, que había sido el centro del mundo civilizado durante el último milenio. Por ese entonces los emperadores ya se habían trasladado fuera de Roma, cuando los godos invadieron Italia, puesto que Roma había dejado de ser un lugar seguro ya. El fin del Imperio Romano. El Imperio de Occidente fue el primero en caer a manos de los bárbaros en el año 476 después de Cristo. 1000 años después, en 1453, los turcos acaban con el último emperador bizantino y ponen fin a más de 2000 años de historia romana,